Ahora soy Rani y vamos a ver más sobre el canal del tío Somer. Así nomás, vamos a ver Lore de Vampiros. Sobre el clan de Bruja. Bruja. Así nomás. Wow. Sobre el lore del vampiro es más querida. 30 minutos. Ah, qué importa. A la one, two, three. Ya. Los Brujah son uno de los 13 Brujahs. clanes principales, y también el que ha sufrido un cambio más drástico desde el que fue su origen hasta lo que son actualmente. Aunque hoy en día se tiene a los Brujah por un clan de camorristas, en su origen fueron conocidos como el clan de los eruditos. Y aunque hoy poseen una de las combinaciones de disciplinas más mediocres que hay, en origen tuvieron, en opinión de un servidor, la disciplina más poderosa y ridículamente rota de todas. ¿Cómo cuál? Ahora bien, ¿por qué cambiaron tanto? Pues ponte cómodo porque hoy vamos a ver la historia de uno de los clanes más interesantes que existen. Ajá. Se sabe poco sobre el antediluviano Brujah, el llamado Ilies, un individuo desapasionado y practicante de la más pura y fría lógica. Este fue abrazado por Iath, hermano de Enoch, en la primera ciudad, y al poco tiempo dio origen a su propia estirpe, el clan de los eruditos. Y esto es casi todo lo que se sabe sobre él, porque después del diluvio, ya en la segunda ciudad, Ilies fue diablerizado por su chiquillo Troil el Rebelde, hoy conocido también como Troil el Viejo. No se conocen los motivos de esta traición, aunque se especula muchísimo acerca de ella, tanto que ni siquiera está claro si Troil era un vampiro o una vampiresa. Algunos piensan que ¿De qué quiere decir vampiresa? De hecho, Ilies y Troil eran amantes, y que fruto de celos y pasiones, Troil asesinó a Ilies diablerizándolo en el proceso. La otra teoría más aceptada es que, fruto de un malentendido, Troil creyó que Ilies tenía la intención de destruir a su estirpe, así como lo había estado haciendo Absimiliard, el antediluviano Nosferatu. Por lo tanto, lideró un levantamiento, diablerizó a Ilies y ocupó su lugar a la cabeza del clan Brujah. Eso sí, haber hecho esto fue un terrible error, diablerizándolo en el proceso. La otra teoría más aceptada es que, fruto de un malentendido, Troil creyó que Ilies tenía la intención de destruir a su estirpe, así como lo había estado haciendo Absimiliard, el antediluviano Nosferatu. Por lo tanto, lideró un levantamiento, diablerizó a Ilies y ocupó su lugar a la cabeza del clan. Vampirizar es una vampira mujer. Ah, no entiendo. Vampirizar. Brujah. Eso sí, haber hecho esto fue un terrible error, porque al hacerlo se perdió no solo la poderosísima disciplina original del clan Brujah, la cual Troil nunca llegó a aprender. Terrible error. Diablerizó a Ilies y ocupó su lugar. Por lo tanto, lideró un levantamiento, diablerizó a Ilies y ocupó su lugar a la cabeza del clan Brujah. Eso sí, haber hecho esto fue un terrible error, porque al hacerlo se perdió no solo la poderosísima disciplina original del clan Brujah, la cual Troil nunca llegó a aprender, sino que también se perdió su tradición de sabios eruditos, ya que Troil había sido una excepción entre los abrazados del clan. Y a diferencia de los Brujah originales, él era apasionado, impulsivo, violento y rebelde, características que transmitió a sus descendientes y que se apoderaron del clan para siempre. ¿Y cuál era esa disciplina original?, te preguntarás. Pues nada menos que la disciplina de Temporis, aquella que permite manipular el tiempo, así tal cual. Y ahora podemos hacer un paréntesis para hablar de ella. Esta es de esas pocas disciplinas que nadie más tiene, o ha tenido, mejor dicho, excepto los verdaderos Brujah. Y menos mal, porque si no estaríamos todos súper jodidos. ¿Sí? Vamos a ver qué eran capaces de hacer. Para empezar... ¿Qué falopada de ponerse esta, Nico? Obviamente eran capaces de sentir cualquier distorsión temporal, ya fuera ilusoria o mágica. Pueden obligar a su objetivo a repetir la misma acción una y otra vez, atrapándoles en un bucle temporal. Y todavía estamos en los niveles iniciales.
pueden ralentizar el tiempo de cualquier ser u cosa No haciendo que se mames. mueva a cámara lenta. No mames. Y por la misma regla de 3 pueden acelerar su propio tiempo para realizar todo tipo de acciones a una velocidad mayor que cualquier usuario de la disciplina. Troy mató a sus antivillanos para ser el nuevo jefe, pero haciendo eso perdió la disciplina de control de... Troy mató a sus... Ay, concha, pare. Troy mató a sus anti... Parece que lo dijo, pero lo voy a dejar bien. Troy mató a sus antivillanos para ser el nuevo jefe, pero haciendo eso perdió la disciplina de controlar el tiempo. En pocas palabras, primero utilizó el control de la disciplina del control de espacio, no, el control del tiempo, pero lo mató y ahora ya no lo tiene, tal, como los viajes, como típicos viajes espaciales, ¿no? Disciplina de celeridad. ¿Te preguntas que si pueden detener el tiempo? Por supuesto que pueden, No mames. con todo lo que ello implica. Pero es que van más allá. También son capaces de expulsar un objeto fuera del flujo del tiempo. ¿Eh? Es decir, congelarlo para que sea inaccesible e imperecedero. Pueden ralentizar o acelerar el proceso de envejecimiento de cualquiera. Echar un vistazo al pasado. Duncolax reactiva el movimiento natural del intestino. Una mirada. Duncolax, déjalo salir. Una mirada. Una nueva línea de productos para una increíble experiencia de cuidado. Essential Oils. O al futuro. Salir ellos mismos quiera. Pueden ralentizar o acelerarlo para que sea inaccesible e imperecedero. Pueden ralentizar o acelerar el proceso de envejecimiento de cualquiera. Echar un vistazo al congelarlo para que sea inaccesible e imperecedero. Pueden ralentizar o acelerar el proceso de envejecimiento de cualquiera. Echar un vistazo, es decir, congelarlo para que sea inaccesible e imperecedero. Pueden ralentizar o acelerar el proceso de envejecimiento de cualquiera. Echar un vistazo al pasado o al futuro. Salir ellos mismos del flujo temporal del universo. No mames, están bien rotos. Troy no logró aprender esa habilidad. Aunque no indefinidamente. Dilatar ¿Estos qué son, man? Estos son entidades cómicas del espacio-tiempo. el tiempo de una zona o de todo el mundo en los casos más avanzados para que el día pase en un abrir y cerrar. ¿Qué la bruja de este? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era? ¿Esta disciplina lo bañaron, Nico? ¿Qué onda? Porque ya veo que cosas del viajes temporales así nomás. Ya para mí que ya está bien roto, pero amigo, te vas pasando de lanza. Vampiros que viajan en el tiempo y espacio. De ojos o para que en los casos más avanzados, para que el día pase en un abrir y cerrar de ojos o para que una hora dure varios meses. Traer a alguien o algo del pasado. Desplazar todo un área fuera del tiempo. Traer todo un momento en particular al presente. Y ya tan solo al alcance de un antediluviano y los matusalenes más avanzados, viajar libremente por el tiempo. Tal vez te preguntes cómo es posible, siendo tan absurdamente poderosísimo, que Ilies fuera diablerizado por Troil, cuando éste, por más que fuera un poderoso antiguo, no poseía el control temporal que tenía él. Bien, pues eso es un auténtico tiempo. Tal vez te preguntes cómo es posible, siendo tan absurdamente poderosísimo, que Ilies fuera diablerizado por Troil, cuando éste, por más que fuera un poderoso antiguo, Así que cuando Troy se convirtió en el nuevo líder de todo su... Así cuando Troy se Así cuando Troy se convirtió en el nuevo líder, todos sus dependientes vampiros perdieron esa habilidad. no poseía el control temporal que tenía él. Bien, pues eso es un auténtico misterio, y en mi opinión refuerza... Bien, pues fuera un poderoso antiguo, que Ilies fuera diablerizado por Troil, cuando éste, por más que fuera un poderoso antiguo, no poseía el control temporal que tenía él. Bien, pues eso es un auténtico misterio, y en mi opinión refuerza aún más la teoría de que fueran amantes, porque sólo así me explicaría que Ilies bajara la guardia o se negara a aceptar lo que en el fondo probablemente ya sabía que iba a pasar.
En cualquier caso, esta disciplina se perdió para siempre, y todos los Brulla a partir de Troil, su nuevo antediluviano, solo serían capaces de usar la celeridad, la presencia y la potencia, Ah. tres de las disciplinas más comunes y menos elaboradas que hay entre los vampiros, pero tampoco hay que subestimarlas, porque aunque sean simples, tal vez precisamente por eso son tan efectivas y útiles. De la celeridad y la presencia ya hablé en la narración de los Toreador. Ahora con los Brulla es el momento de hablar de la potencia. No hay muchas vueltas que darle, se explica muy rápido. Se trata obviamente de la disciplina que proporciona al vampiro mayor vigor físico y fuerza. Es tan simple que en los primeros niveles no otorga habilidades especiales, tan solo aumenta tus proporciona al vampiro mayor vigor físico y fuerza. Es tan simple que en los primeros niveles no otorga habilidades especiales, tan solo aumenta tus capacidades físicas, pudiendo levantar incluso toneladas y soportar tremendas embestidas, lo cual, repito, puede ser bastante más útil que la mayoría de disciplinas a bajos niveles. Sus usuarios avanzados, no obstante, ya comienzan a exhibir habilidades especiales, como por ejemplo, golpear telequinéticamente Ah, no manches, que ahí salió el vampiro. a alguien, destruir automáticamente al objetivo casi por arte de magia, a no Ah, no mames, no es Jedi, es psíquico. No ser que mames, esté está protegido por grandes habilidades mágicas o vampíricas. Enviar ondas de choque a través de la Tierra, retrasar el daño de sus ataques hasta por 24 horas, es decir, que te da retrasar el daño de sus ataques hasta por 24 horas. Es decir, que te da una paliza hoy y se te rompen los huesos mañana. No mames. Conceder su increíble fuerza a otra persona temporalmente. O, en los casos más avanzados, realizar proezas de fuerza prácticamente mitológicas, como las que habría hecho Hércules. Eso sí, en momentos puntuales y solo al alcance de Troil y sus chiquillos directos como mucho. Vistas ya las disciplinas, continuemos con la historia. No todo lo que hizo Troil fue dañino. De hecho, se cuenta que en algún momento Arikel, la antediluviana Toreador, y Troil estaban preocupados por la forma en que se comportaban los vampiros y acudieron a Saulot en busca de ayuda. Él les declaró que solo la empatía los ayudaría a Ah, bueno. Tuvieron relaciones sexuales. mantener un vínculo con la humanidad y a partir de ahí se pusieron a trabajar en un proyecto de arte que abarcó 101 años antes de presentarlo ante Caín. Esto, por cierto, ocurrió en la primera ciudad, es decir, que sucedió cuando Troil todavía no había diablerizado a Ilies. Perdón por el salto temporal, pero bueno, concuerda con la temática al fin y al cabo. Caín quedó profundamente conmovido y este es el origen del camino de la humanidad, uno de los pocos caminos que pueden llevar al vampiro hasta la Golconda. Tras la muerte de Ilies, el clan Brulla fue desterrado de la segunda ciudad y comenzó a vivir entre los mortales, dejándose reverenciar como reyes y dioses, tratando de recrear la gloria de la segunda ciudad. El primer lugar que se convirtió en un experimento de los Brullas para tal fin fue Grecia, concretamente Atenas. Aprendiendo de los oradores y filósofos atenienses y No mames, en serio. Se fue a Grecia. Se fue a Grecia, viejo. Se fue a Grecia. vampiro hasta la Golconda. Tras la muerte de Ilies, el clan Brulla fue desterrado de la segunda ciudad y comenzó a vivir entre los mortales, dejándose reverenciar como reyes y dioses, tratando de recrear la gloria de la segunda ciudad. El primer lugar que se convirtió en un experimento de los Brullas para tal fin fue Grecia, concretamente Atenas. Aprendiendo de los oradores y filósofos atenienses y discutiendo sus ideales con ellos, los Brulla encontraron innumerables impulsos para mejorar la sociedad. No obstante, el conflicto con los Ventrue espartanos, liderados por la gloria de la segunda ciudad. El primer lugar que se convirtió en un comenzó a vivir entre los mortales, dejándose reverenciar como reyes y dioses, tratando de recrear la gloria de la segunda ciudad. El primer lugar que se convirtió en un experimento de los Brullas para tal fin fue Grecia, concretamente Atenas. Aprendiendo de los oradores y filósofos atenienses y discutiendo hasta la Golconda, camino de la humanidad, al fin y al cabo. Caín quedó profundamente conmovido y este es el origen del camino de la humanidad, uno de los pocos caminos que pueden llevar a Bueno, lo siento, Nico. De nuevo, sí, lo siento, se me fue la internet. Se me cortó un rato la internet y volvió de repente, por eso.
al vampiro hasta la Golconda. No mames. Tras la muerte de Ilies, el clan Brulla fue desterrado de la segunda ciudad y comenzó a vivir entre los mortales, dejándose reverenciar como reyes y dioses, tratando de recrear la gloria de la segunda ciudad. El primer lugar que se convirtió en un experimento de los Brullas para tal fin fue Grecia, concretamente Atenas. Aprendiendo de los oradores y filósofos Bien, gracias. Gracias, Tiki. Gracias. No importa. Bueno, sigamos. atenienses y discutiendo sus ideales con ellos, los Brulla encontraron innumerables impulsos para mejorar la sociedad. Aprendiendo de los oradores y filósofos atenienses y discutiendo sus ideales con ellos, los Brulla encontraron innumerables impulsos para mejorar la sociedad. No obstante, el conflicto con los Ventrue espartanos, liderados por la Matusalén Artemisa, provocó la primera guerra Brulla, y fue la gota que colmó el vaso entre los Brulla y los Ventrue, una enemistad que se continuaría alimentando hasta el final de los tiempos. El próximo gran experimento del clan fue también su mejor momento. Los Brulla construyeron una colonia fenicia, Cartago, que competía con el mismísimo Imperio Romano. Wow. Los Brulla aseguran que Cartago era una utopía, una ciudad donde los vampiros y los humanos vivían en armonía. Otros clanes, en cambio, narran lo contrario. Los cartagineses fueron intimidados por sus dioses, ciudad donde los vampiros y los humanos vivían en armonía. Otros clanes, en cambio, narran lo contrario. Los cartagineses fueron intimidados por sus dioses vampíricos, ofreciendo a sus hijos a las llamas de Moloch, unidos por sus dioses vampíricos. Los y los humanos vivían en armonía. Otros clanes, en cambio, narran lo contrario. Los cartagineses fueron intimidados por sus dioses vampíricos, ofreciendo a sus hijos a las llamas de Moloch. No mames, en serio. Validamente, como perdieron sus poderes tan rotos, se volvieron filósofos. No manches, filósofos como que de bien, de mal, loquito. Uno de los fundadores del diabólico clan Baali, que se había aliado con los Brulla, y de ellos adoptaron también la costumbre de ofreciendo a sus hijos a las llamas de Moloch. Uno de los fundadores del diabólico clan Baali, que se había aliado con los Brulla, y de ellos adoptaron también la costumbre de exigir sacrificios de sangre a los humanos y ser adorados abiertamente como si fueran dioses. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en Cartago? ¿Qué vaya? Bueno, algunos de los que estuvieron presentes allí en esa época, como el Inconu llamado Esmunamash, nos aporta algo de verdad. Esmunamash es un antiguo Brulla Matusalén y uno de los miembros del Consejo de los 12, los líderes del Inconu. Durante un tiempo Esmunamash fue feliz en Cartago. Estableció un templo y devolvió a la prominencia mortal el saber egipcio y fenicio antiguo. Luego vinieron los infames ritos Baali, y con ellos los sacrificios humanos. Se presentó ante Troil para protestar, y Troil prometió investigarlo, pero nunca hizo nada, pues ahora Troil tenía un nuevo amante, Moloch, Matusalén de los Baali. No mames, se volvieron todos muy apasionados e impulsivos. Es decir, que Cartago empezó como un paraíso, pero entre la perversión Baali y la indolencia Brulla, todo se fue a la porra. Furioso por el libertinaje y la violencia de los Baali que infestaron Cartago, Esmunamash abandonó la ciudad y fue directamente a Roma, dando información vital sobre las defensas de la ciudad. Cartago cayó durante la Tercera Guerra Púnica, cuando Escipión Emiliano, ayudado por los Malkavian y los Ventrue de Roma, aplastó el armazón de una ciudad vaciada por 2 guerras anteriores. Troil participó en la batalla, pero él y sus tropas fueron derrotados. No mames. Qué historia, qué historia tan más parecía como Según los Baali, Troil se escondió bajo tierra en un si existía una historia así, ya tenía tarea para el colegio. abrazo con su amante Moloch. Los vampiros romanos hicieron sembrar la tierra con sal y conjuraron un ritual que encerró a Troil y Moloch bajo tierra en un letargo eterno. No obstante, con el pasar de los siglos, entre los Brulla solo quedó el recuerdo de una Cartago paradisíaca, y nunca perdonarían a los Ventrue por destruir su edad dorada.
A pesar de todo, durante la Edad Media, los Brulla eran considerados parte de los altos clanes, un clan de guerreros ya consolidados. Pero su siguiente momento de esplendor llegó con el Renacimiento. Este resultó ser uno de los puntos de inflexión para el clan, la revuelta anarquista. La primera revuelta anarquista fue impulsada durante los días de la Inquisición, cuando los grandes sires vampíricos usaban a sus chiquillos como carne de cañón ya consolidados. Pero su siguiente momento de esplendor llegó con el Renacimiento. Este resultó ser uno de los puntos de inflexión para el clan, la revuelta anarquista. La primera revuelta anarquista fue impulsada durante los días de la Inquisición, cuando los grandes sires vampíricos usaban a sus chiquillos como carne de cañón para que los inquisidores se cebaran con estos mientras... El clan de las brujas son el juego de los más comunes, son los vampiros más parecidos a lo que nosotros conocemos. ¿Los comunes? ¿Vampiros comunes? Sus sires se escondían. Esta conducta acabó estallando en una rara. Vampíricos usaban a sus chiquillos usada durante los días de la Inquisición, cuando los grandes sires vampíricos usaban a sus chiquillos como carne de cañón para que los inquisidores se cebaran con estos. Usaban a sus chiquillos como carne de cañón para que los inquisidores se cebaran con estos. Usaban a sus chiquillos como carne de cañón para que los inquisidores se cebaran con estos mientras sus sires durante los días de la Inquisición, cuando los grandes sires vampíricos anarquista fue impulsada durante los días de la Inquisición, cuando los grandes sires vampíricos usaban a sus chiquillos como carne de cañón para que los inquisidores se cebaran con estos mientras sus sires se escondían. Esta conducta acabó estallando en una rebelión de los neonatos contra sus antediluvianos. Solo los típicos vampiros con super fuerzas y velocidad, ya sabes. No mames. Y matusalenes. Hubo varios frentes por toda Europa, y cuando se difundió la noticia de la derrota Lenes, hubo varios frentes por toda Europa, y cuando se difundió la noticia de la derrota Lenes, hubo varios frentes por toda Europa, y cuando se difundió la noticia de la derrota de los antediluvianos Cimice en Rumanía y la Sombra en Italia, los jóvenes Brulla de España se volvieron contra sus padres en un frenesí que pareció apoderarse espontáneamente de todos los miembros jóvenes del clan. A partir de entonces, ellos llevarían la voz cantante de la revuelta, y nació la facción, si se la puede llamar así, de los anarquistas. Anarquistas, wow. Las Brullas también son... Bueno, los Brullas también son como las clases obreras de los vampiros. Son la clave media. La convención de Thorns surgió con entonces, ellos llevarían la voz cantante de la revuelta, y nació la facción, si se la puede llamar así, de los anarquistas. La convención de Thorns surgió como un intento de armisticio, y a partir de ella surgieron la camarilla, el sabbat y la imposición de la mascarada para la supervivencia de todos los vampiros. Terminando formalmente la revuelta en 1493, la mayoría de los anarquistas se unieron a la camarilla de mala gana, y algunos pocos al sabbat. Y es que los Brulla, como voz cantante entre los anarquistas, respetaban la mascarada por mera supervivencia. Oscar 493, la mayoría de los vampiros, terminando formalmente la revuelta en la mascarada para la supervivencia. La convención de Thorns, si se la puede llamar así, de los anarquistas. La convención de Thorns surgió como un intento de armisticio, y a partir de ella surgieron y nació la facción, si se la puede llamar así, de los anarquistas. La convención de Thorns surgió como un intento de armisticio, y a partir de ella surgieron la camarilla, el sabbat y la imposición de la mascarada para la supervivencia. Surgieron la camarilla, el sabbat y la imposición de la mascarada para la supervivencia de todos los vampiros. Terminando formalmente la revuelta en 1493, la mayoría de los anarquistas Terminando formalmente la revuelta en 1493, la mayoría de los anarquistas se unieron a la camarilla de mala gana, y algunos pocos al sabbat. Y es que los Brulla, como voz cantante entre los anarquistas, respetaban la mascarada por mera supervivencia, pero despreciaban las asfixiantes leyes vampíricas y solo respetaban a los príncipes a regañadientes, si es que los respetaban, pues a menudo creaban sus propios e ingobernables guetos. Numerosos Brulla se convirtieron en piratas y fundaron sus propias repúblicas en miniatura en islas del Caribe.
Wow. Durante la Revolución Francesa, anarquistas prominentes aprovecharon la oportunidad para luchar contra el tradicional dominio de los toreadores No, mami, ahora son vampiros, piratas vampiros. sobre Francia. Esto continuó durante la era victoriana y siguió hasta la industrialización. Muchos Brulla comenzaron a considerarse a sí mismos como el proletariado de la sociedad vampírica y fueron firmes partidarios de ideas como el marxismo, el colectivismo y el sindicalismo. Muchos Brulla anarquistas se dirigieron a Estados Unidos y se establecieron en la costa oeste. A medida que Los Ángeles crecía rápidamente en prominencia, la camarilla nombró al toreador Don Sebastián como príncipe con la esperanza de que frenara el creciente número de anarquistas en la región. Accede a la preventa exclusiva de entradas de la final del torneo con Naranja X. Ingresa a naranjax.com/preventa. Está larga la historia. Profe, por favor, no me tome pruebas con esto. Sin embargo, Profe, por favor, no me tomen prueba de esto. los Brulla no le tomaron en serio, y durante las espera. siguientes décadas, con la esperanza de que frenara el creciente número de anarquistas en la región. Sin embargo, los Brulla no le tomaron en serio, y durante las siguientes décadas, varios anarquistas famosos llegaron a la ciudad con anarquistas en la región. Sin embargo, los Brulla no le tomaron en serio, y durante las siguientes décadas, varios anarquistas famosos llegaron a la ciudad con sus peligrosos región. Sin embargo, los Brulla no le tomaron en serio, y durante las siguientes décadas, varios anarquistas famosos llegaron a la ciudad con sus peligrosas Espero que esté tomando apunte. ¡No! ideas. Don Sebastián No quiero verlo copiar después. ¡No! No, pero no me tome pruebas. Soy malo. Tomame un trabajo práctico, pero no. no obstante, castigaba contundentemente las traiciones a la mascarada, pero solo después de que ya hubieran ocurrido. Peor aún, a menudo creaba brechas en la mascarada a través de su propia conducta. Pinche. Ay. Este huevón que le sacó al pobre la foto. Mira al niño que le sacó la foto. Todos los ojos bien faloperos. Lo que anda. Decadente. Se alimentaba en restaurantes públicos y sus legendarias fiestas de Hollywood a veces resultaban en que estrellas aterrorizadas fueran perseguidas por Hollywood Boulevard por una manada de vampiros desnudos que aullaban por su sangre. No mames. No pocas arpías toreador especularon que estos disgustos sucedieron porque Don Sebastián había adoptado el visto de vampiros desnudos que aullas fueran perseguidas por Hollywood Boulevard por una manada de vampiros desnudos que Creo que es. Que la IA, pero mía. Si vos le sacas una foto así, con las hojas así, bien así, dice que lo sacó mal la foto. aullaban por su sangre. Si alguien le saca la foto, le va a decir, puta madre, tenía los ojos bien arriba. Tenía los ojos bien cerrados, ¿viste? Así. No pocas arpías vampiros desnudos que aullaban por su sangre. No mames, güey, No mames. pocas arpías toreador especularon que estos disgustos sucedieron porque Don Sebastián había adoptado el vicio de beber sangre infectada con todo tipo de drogas. No Este mames. príncipe despreciaba Ya veo. Sangre infectada por droga, ya veo por qué. abiertamente a cualquiera El vampiro que tomaba la sangre drogada. que no fuera toreador de pura sangre y ascendencia noble, lo que en aquella época cualquiera que no fuera tipo de drogas. Este príncipe ha adoptado el vicio de beber sangre infectada con todo tipo de drogas. Este príncipe despreciaba abiertamente a cualquiera que no fuera toreador de pura sangre y ascendencia noble, lo que en aquella época significaba casi todos los que le rodeaban. Fue en este contexto que Jeremy McNeil, un brulla escocés de 300 años, llegó a la ciudad. En mayo de 1943, McNeil solicitó una audiencia a Don Sebastián y pidió justicia en nombre de un grupo de anarquistas que habían sido atacados por un círculo de toreador violentos. No mames, en serio. Ese tipo lo nombraron príncipe vampiro de una ciudad y se le anda haciendo pura pendejada. No mames, típico príncipe pendejo. Sin ningún motivo. Lo que ocurrió después cambiaría el curso de la historia anarquista.
No. Don Sebastián se burló de MacNeil por su clan, su ascendencia, su estatus y su sangre inferior antes de ordenar que lo golpearan hasta dejarlo sin sentido. Sí. Pero todo esto es cierto, excepto la última parte, una mentira difundida por el propio MacNeil para evitar una vergüenza personal. Lo que ocurrió en realidad es que Don Sebastián usó su aplastante habilidad en dominación y presencia para obligar a MacNeil a autohumillarse para diversión del príncipe y sus cortesanos, ¿Y cómo sabemos si es cierto o no? y luego golpearse la cara contra el suelo Uy, le dijo el pobre. de piedra hasta convertirlo en un desastre sangriento. Todo se lo hizo a sí mismo, y solo entonces lo arrastraron fuera de la habitación y lo depositaron, desnudo, golpeado y humillado, en un contenedor de basura detrás de un edificio abandonado, unos minutos antes del amanecer. MacNeil apenas tuvo la fuerza suficiente para cerrar la tapa y sobrevivir penosamente a que llegara la noche. Craso error dejarle una oportunidad de vivir por parte de Don Sebastián, porque esto provocaría el estallido de la segunda revuelta anarquista. La noche siguiente, MacNeil se dirigió al refugio de su aliado, Salvador García, otro brulla y veterano de la Guerra Civil Española, a quien solo le contó que el príncipe había ordenado que lo golpearan por desafiar su autoridad. Mientras García y otros inmediatamente exigieron venganza, MacNeil, en un acto supremo de fuerza de voluntad, suprimió su naturaleza brulla y aconsejó paciencia. Los anarquistas provocaron deliberadamente varios disturbios entre la población mortal, en algunos casos encendiendo a aliados mortales en el naciente movimiento de derechos civiles, y en otros casos organizando incidentes destinados a provocar represión policial contra esos mismos manifestantes. Utilizaron estos disturbios como cobertura para ataques selectivos contra el príncipe y todos sus aliados. El propio Salvador García destruyó al príncipe después de una acalorada batalla, y su camarilla huyó de la ciudad. Poco después, los anarquistas se extendieron hasta el sur, a San Diego, y al cabo de 2 años ya habían reclamado todo cuanto había desde la frontera. Utilizaron estos disturbios como cobertura para atacar esos mismos manifestantes, incidentes destinados a provocar de derechos civiles, y en otros casos organizando incidentes destinados a provocar represión policial contra esos mismos manifestantes. Utilizaron estos disturbios como cobertura para ataques selectivos contra el príncipe y todos sus aliados. El propio Salvador García destruyó al príncipe después de una acalorada batalla, y su camarilla huyó de la ciudad. No más. Poco después, los anarquistas se extendieron hasta el sur, a San Diego, y al cabo de 2 años ya habían reclamado todo cuanto había desde la frontera de México hasta San José. No más. Esta región pasaría a llamarse Estado Libre Anarquista. El primer acto de MacNeil fue afirmar enfáticamente que bajo ninguna circunstancia se convertiría en el nuevo príncipe. En cambio, convocó a los anarquistas más destacados para formar un consejo revolucionario que rápidamente estableció mecanismos para preservar la mascarada y también hizo planes para defender Los Ángeles contra una posible contrarrevolución. Luego, habiendo logrado sus objetivos inmediatos, el Consejo Revolucionario se disolvió y dejó que los vampiros del Estado Libre Anarquista se gobernaran a sí mismos. Todo salió tan bien como podría haberse esperado cualquiera con un conocimiento básico de la naturaleza humana o vampírica. Al cabo de unos años, los anarquistas de Los Ángeles habían degenerado en pandillas callejeras en guerra y MacNeil, decepcionado, finalmente convocó a los líderes de las diversas facciones para atajar el problema. Pero tan pronto como una crisis amainaba, otra nueva crisis surgía. Muchos culpan de esto no a los anarquistas, sino a los Kuei Yin, que ante la falta de un gobierno de la camarilla, aprovecharon para incursionar en el Estado Libre Anarquista y lo sabotearon, enfrentando a unos contra otros. Lo siento. Aún así, sobrevivieron y lo sabotearon, enfrentando a unos contra otros. Sí. Aún así, sobrevivieron durante bastante tiempo. La camarilla tenía demasiados problemas en Europa como para mandar refuerzos a Estados Unidos. Y es que los Brulla también se habían hecho con el poder. Vivieron durante bastante. Aprovecharon para incursionar en el Estado Libre Anarquista y lo sabotearon, enfrentando a unos contra otros.
Aún así, sobrevivieron durante bastante tiempo. La camarilla tenía demasiados problemas en Europa como para mandar refuerzos. Los Kuei Jin eran otra clase de vampiros chinos. No mames, vampiros chinos occidentales. Mames, el mundo es una caja de sorpresa, Nico. El mundo es una caja de sorpresa, así nomás. No sabemos cuál es el origen, ¿no? Pero comienza, ¿no? Otro origen más, así nomás. Es como un multiverso. A Estados Unidos. Y es que los Brulla también se habían hecho con el poder. Vivieron durante bastante tiempo. La camarilla tenía demasiados problemas. Aún así, sobrevivieron durante bastante tiempo. La camarilla tenía demasiados problemas. Aún así, sobrevivieron durante... enfrentando a unos contra otros. Aún así, sobrevivieron durante bastante tiempo. La camarilla tenía demasiados problemas en Europa como para mandar refuerzos a Estados Unidos. Y es que los Brulla también se habían hecho con el poder en Rusia. A principios del siglo XX, los Brulla habían hecho con el poder en Rusia bastante tiempo, unos contra otros. Aún así, y los sabotearon, enfrentando a unos contra otros. Aún así, sobrevivieron durante bastante tiempo. La camarilla tenía demasiados problemas en Europa como para mandar refuerzos a Estados Unidos. Y es que los Brulla también se habían hecho con el poder en Rusia. A principios del siglo XX, los Brulla colaboraron con la Revolución Soviética y finalmente formaron un consejo independiente que gestionaba todos los asuntos vampíricos en la URSS. Si bien nunca controlaron a los líderes soviéticos de forma directa, se sabía que favorecían a Stalin sobre Trotsky, y se involucraron en los últimos días de la Unión en las luchas internas personales entre los oficiales militares de Rusia. Europa era un caos. Los príncipes y se involucraron en los últimos directivos en la URSS. Los Brulla colaboraron con la Revolución en Rusia. A principios del siglo XX, los Brulla colaboraron con la Revolución Soviética y finalmente formaron un consejo independiente que gestionaba todos los asuntos vampíricos en la URSS. Si bien nunca controlaron a los líderes soviéticos de forma directa, se sabía que favorecían a Stalin sobre Trotsky y se involucraron en los últimos días de la Unión en las luchas internas personales entre los oficiales militares de Rusia. Europa era un caos. Los príncipes Ventrues de Londres, Berlín y Unión en las luchas internas personales entre los oficiales militares de Rusia. Europa era un caos. Los príncipes Ventrues militares de Rusia. Europa era un caos. Los príncipes oficiales involucraron en los últimos días. Se sabía que favorecían a Stalin sobre Trotsky y se involucraron en los últimos días. Se sabía que favorecían a Stalin sobre Trotsky y se involucraron en los últimos días de la Unión en las luchas internas personales entre los oficiales militares de Rusia. Unión en las luchas internas personales entre los oficiales militares de Rusia. Europa era un caos. Los príncipes Ventrues de Londres, Berlín y Marsella estaban desaparecidos. El ejército soviético había extendido la influencia de los Brulla rusos hasta Berlín. La camarilla estaba desesperada por ocultar las horribles violaciones de la mascarada que los vástagos afiliados al Tercer Reich habían cometido en los campos de concentración. Comparado con todo aquello, la pérdida de unas pocas ciudades en la costa oeste de Estados Unidos fue un problema menor que se abordaría más adelante. No obstante, el Estado... Vampiros soviéticos. No mames. Soviéticos. Oh mames. Así que los vampiros eran los nazis, ¿no? Libre anarquista tenía sus propios problemas. Pudieron repeler una cruzada menor que se abordaría más adelante. No obstante, el Estado Libre Anarquista abordaría más adelante. No obstante, el Estado Libre Anarquista tenía sus propios problemas. Pudieron repeler una cruzada del Sabbat en toda regla, tenía sus propios problemas. Pudieron repeler una cruzada del Sabbat en toda regla, así como sus propios problemas. Pudieron repeler una cruzada del Sabbat en toda regla, así como varias otras incursiones más pequeñas a lo largo de los años. Pero esta no sería la última. Varias otras incursiones más pequeñas a lo largo. Una cruzada del Sabbat en toda regla, así como varias otras incursiones más pequeñas a lo largo de los años. Pero esta no sería la última vez que se enfrentarían a incursiones del Sabbat. Pero esta no sería la última vez que se enfrentarían a incursiones del Sabbat.
En cuanto al Consejo Brulla de Rusia, este fue destruido de la noche a la mañana, cuando la poderosísima Matusalén Nosferatu Baba Yaga salió de su letargo. Afortunadamente, se lo cogieron todos. Su destrucción poco tiempo Las brujas son muy buenas soldados. Son muchos y saben pelear. después, a manos de una Niktuku, permitió a los vampiros de Rusia sobrevivir. Pero el golpe ya había sido brutal. Sí. El Consejo Brulla soviético fue destruido y ahora se perdían en disputas internas tras las reformas de Gorbachov. El Estado Libre Anarquista, por su parte, duró casi 5 décadas. Sin embargo, bajo el peso de las constantes incursiones del Sabbat y las maquinaciones de los Kuei-jin, el Estado Libre terminó por colapsar. Para 9 minutos más. 1998, los Kuei-jin establecieron el Mandarinato de la Nueva Promesa, destruyendo la mayor parte del Estado Libre al enfrentar a los anarquistas entre sí. El Mandarinato es la primera corte Kuei-jin fuera de China, ubicada en la costa oeste de los Estados Unidos. Aunque la invasión de Los Ángeles En pocas palabras, del barrio chino. provocó terribles bajas en los enfrentamientos con las fuerzas anarquistas, lograron establecer el control en San Francisco y del distrito de Chinatown en Los Ángeles. No podés omitir este anuncio, pero podés omitir el dolor de panza a partir de los 15 minutos. FABULOUS every day like Hello Moto. Ahora que las fuerzas de los Ay, me dio cosa. anarquistas del Sabbat y de los Kuei-jin se habían debilitado entre sí, el gobierno y del distrito de Chinatown lograron establecer el control en San Francisco y del distrito de Chinatown en Los Ángeles. Establecer el control en San Francisco y del distrito de Chinatown en Los Ángeles. Ahora que las fuerzas de los anarquistas del Sabbat y de los Kuei-jin se habían debilitado entre sí, el gobierno de la camarilla regresó. Los Kuei-jin se habían debilitado entre sí, el gobierno de la camarilla regresó. El Kuei-jin se habían debilitado entre sí, el gobierno de la camarilla regresó e instauró, no sin cierta dificultad y toneladas de diplomacia, a nuevos príncipes en la costa oeste, principalmente Ventrues, que se pasarían las siguientes décadas tratando de mantener un tensísimo equilibrio de poder y una paz ilusoria entre las facciones. En las noches finales, los Brulla son el clan de los rebeldes. La mayoría de ellos pertenecen a la camarilla, al menos en apariencia, normalmente organizados en guetos que ellos mismos lideran, siempre a la espera de que el príncipe de turno cometa un error, para acusarle de lo que haga falta con tal de tener una excusa para regresar a los gloriosos días del Estado anarquista, cosa que nunca más volvería a suceder, pues pronto llegaría la Gehenna, y con ella el fin de todo. Lo más devastador y lo que más sorprendió a los Brulla, que al igual que los Ventrue no tenían que preocuparse por el regreso de su antediluviano, ya que este había sido destruido, fue ver al mismísimo antediluviano Ilies caminando de nuevo sobre el mundo. Y es que el antediluviano Brulla tan solo había fingido su propia muerte. Hace más de 3000 años, ante el intento de Diablere de Troil, Ilies usó su inigualable dominio del Temporis para lanzarse hacia adelante en el tiempo. Hasta este momento. Troil nunca desveló esto, e hizo creer a todos que le había diablerizado y ahora él poseía el poder de un antediluviano. En pocas palabras, el hijo de puta se fue de sebático. Cuando en realidad nunca dejó de ser de cuarta generación, una mentira que duró 3 milenios. Uno pensaría entonces que Ilies no sería tan destructivo como los demás antediluvianos, que despertaban de un letargo milenario cegados por la sed de sangre. Él, en cambio, se había transportado sin más de un momento a otro del tiempo. Pero no, para él fue de hecho muchísimo peor. Aunque estuvo fuera del tiempo normal, debido a la naturaleza de la disciplina Temporis, pasaron subjetivamente más de 100 veces el número real de años. Esto significa que experimentó su viaje durante varios cientos de miles de años, de modo que regresó con más virulencia que ningún otro antediluviano. Pero las sorpresas no acabaron ahí, y es que a Ilies se lo vio acompañado de la mismísima Lilith, y también de otros poderosísimos vampiros conocidos como los apóstatas.
Los apóstatas son un círculo de antediluvianos que están aliados con Lilith en su búsqueda de venganza contra Caín. La mayoría de ellos son de hecho antediluvianos desconocidos, chiquillos de Enoch, Irad y Zila, que nunca crearon clanes propios y se mantuvieron en el anonimato más absoluto, hasta este momento. Se dice incluso que con el regreso de Ilies resurgieron también de su escondite los verdaderos Brulla, aquellos que habían sobrevivido desde tiempos inmemoriales y que aún poseían la disciplina de Temporis. Sin dudas, todos estos elementos juntos hacen que la Gehenna fuera sufrida con 1000 veces más contundencia por los Brulla que por la mayoría de los otros clanes. Veamos ahora un poco sobre cómo son los Brulla y cómo se organizan. Como clan, los Brulla prácticamente no tienen organización. Entre los Brulla modernos, la estructura primaria es la división entre las facciones iconoclasta e idealista de la sociedad. Pero por muy dividido que esté el clan, si algún vampiro que no sea de su sangre se opusiera a un Brulla, se enfrentaría a la ira de todo el clan. Todo lo que hace un Brulla lo hace con una pasión que es tanto su maldición como su bendición. Dos convenciones que el clan apoya universalmente son la perorata y la rave, o la rave. Las peroratas son solo eso, reuniones informales de Brulla y otros insurgentes en las que cualquiera que pueda gritar lo suficientemente fuerte rave, o la rave. Las peroratas universalmente son la perorata y la rave, o la rave. Las peroratas son solo eso, reuniones informales y la rave, o la rave, que el clan apoya universalmente son la perorata y la rave, o la rave. ¿Qué es eso? Las peroratas son solo eso, reuniones informales de Brulla y otros insurgentes en las que cualquiera que pueda gritar lo suficientemente fuerte puede hacer escuchar sus opiniones. Las raves son reuniones sociales disfrazadas de eventos musicales o algún otro tipo de show a gran escala, normalmente grandes conciertos de heavy metal o subterráneos de techno. Generalmente la rave lleva a la perorata y la perorata lleva a la rave, y las pistas sobre los lugares de los acontecimientos suelen estar ocultas en los medios de comunicación o por el boca a boca. Los Brulla, a diferencia de otros clanes, abrazan a quien quieran cuando quieran, aunque, debido a los círculos en los que se mueven, normalmente abrazan a rebeldes de la sociedad. La debilidad del clan es obviamente su temperamento violento, aunque no está claro si es una verdadera maldición de clan o es solamente algo que ha ido creciendo generación tras generación al irse perdiendo sus su abrazan a rebeldes de la sociedad. La debilidad del clan es obviamente su temperamento violento, aunque no está claro si es una verdadera maldición de clan o es solamente algo que ha ido creciendo en la sociedad. La debilidad del clan es obviamente su temperamento violento, aunque no está claro si es una verdadera maldición de clan o es solamente algo que ha ido creciendo generación tras generación al irse maldición de clan quien quieran cuando quieran. Los Brulla, a diferencia de otros clanes, abrazan o por el boca a boca. Los Brulla, a diferencia de otros clanes, de comunicación o por el boca a boca. Los Brulla, a diferencia de otros clanes, abrazan a quien quieran cuando quieran, aunque, debido a los círculos en los que se mueven, normalmente abrazan a rebeldes de la sociedad. La debilidad del clan es obviamente su temperamento violento, aunque no está claro si es una verdadera maldición de clan o es solamente algo que ha ido creciendo generación tras generación al irse perdiendo sus antiguos ideales. Por último, solo nos queda ver las variantes del clan, que en este caso son los Osebo, los Antitribu y los verdaderos Brulla. Los Osebo son la variante africana de los Brulla. Dejados a su suerte, los Osebo son conocidos por complacer a su bestia interna y causar enormes cantidades de caos entre la población mortal. Son la variante Antitribu y los verdaderos Brulla. Los Osebo son la variante africana de los Brulla. Dejados a su suerte, los Osebo son conocidos por complacer a su bestia interna y causar enormes cantidades de caos entre la población mortal. Posiblemente sean uno de los linajes vampiros. Dejados a su suerte, los Osebo son conocidos por complacer a su bestia interna y causar enormes cantidades de suerte. Los Osebo son conocidos por complacer a su bestia interna. Los Brulla. Dejados a su suerte, los Osebo son conocidos por complacer a su bestia interna y causar enormes cantidades de caos entre la población mortal. Posiblemente sean uno de los linajes vampíricos más propensos al frenesí, lo que combinado con su destreza como guerreros, hace que el frenesí de un Osebo sea algo aterrador de contemplar. No mames.
enojones, son muy enojones. Enojones así de bien de grandes, viejo. Enojones así de grandes. Los Brulla antitribu alineados con el Sabbat son quizás la degeneración definitiva de los Brulla y potencialmente lo que pueden llegar a ser. Violentos hasta el extremo, a menudo constituyen la mayor parte de la carne de cañón y los combatientes de primera línea del Sabbat. Los Brulla antitribu fueron unos de los primeros en rebelarse contra los antiguos durante la revuelta anarquista, y se bute de la carne de cañón y los combatientes hasta el extremo los Brulla, y potencialmente lo que pueden llegar a ser. Violentos hasta el extremo, a menudo constituyen la mayor parte de la carne de cañón y los combatientes de primera línea del Sabbat. Los Brulla antitribu fueron unos de ser. Violentos hasta el tiba de los Brulla, y potencialmente lo que pueden llegar a ser. Violentos hasta el extremo, a menudo constituyen la mayor parte de la carne de cañón y los combatientes hasta el extremo, a menudo constituyen la mayor parte de la carne de cañón y los combatientes de primera línea del Sabbat. Los Brulla antitribu fue carne de cañón y los violentos hasta el extremo, a menudo constituyen la mayor parte de la carne de cañón y los combatientes de primera línea del Sabbat. Los Brulla antitribu fueron uno de cañón y los combatientes de primera línea del Sabbat. Los Brulla antitribu fueron unos de los primeros en rebelarse contra los antiguos durante la revuelta anarquista, y se ven a sí mismos como los cañón y los combatientes de primera línea del Sabbat. Los Brulla antitribu fueron unos de los primeros en rebelarse contra los antiguos durante la revuelta anarquista, y se ven a sí mismos como sus fundadores, negándose a abandonar la lucha tras la convención de Thorns. En las noches modernas, los Brulla antitribu han experimentado un aumento en el número de miembros, gracias a las imprudentes tácticas de abrazo indiscriminado, y se consideran uno de los principales pilares del Sabbat. Finalmente, están los true principales pilares del Sabbat. Finalmente, están los true Brulla, los verdaderos Brulla, los únicos descendientes auténticos de Ilies. Se caracterizan por su comportamiento tranquilo y distante. Son académicos y se caracterizan por su comportamiento. Finalmente, están los true Brulla, pilares del Sabbat. Y se consideran uno de los principales pilares del Sabbat. Finalmente, están los true Brulla, gracias a las imprudentes tácticas de abrazo indiscriminado, y se consideran uno de los principales pilares del Sabbat. Finalmente, están los true Brulla, los verdaderos Brulla, los únicos descendientes auténticos de Ili. Brulla, los verdaderos Brulla, los únicos descendientes auténticos de Ilies. Se caracterizan por su comportamiento tranquilo y distante. Son académicos y sabios. Algunos true Brulla se esconden entre las filas del clan Brulla moderno, esperando el momento oportuno hasta poder traer de Saben cómo controlar su tiempo. vuelta a los usurpadores al redil, pero la mayoría han sido acogidos por la Mano Negra o el Inconu. Los verdaderos Brulla se consideran eruditos y de hecho logran reunirse unas 2 veces al año en algún lugar acordado mutuamente. Suelen tener respeto profesional los unos por los otros, aun si no están de acuerdo en algunos temas. Su debilidad es justo la opuesta a la de los Brulla. Son tan fríos y distantes que les cuesta expresar emociones o siquiera comprenderlas. Por supuesto, son muy pero que muy escasos. En la Edad Media, por ejemplo, apenas había 10 de ellos en todo el mundo. Y menos mal. Bueno, y hasta aquí casi todo lo que se puede contar sobre los Brulla. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. Chao, chao. Malditos vampiros viajeros del tiempo, viejo. Malditos vampiros viajeros del tiempo, man. Ahora se van a iniciar la guerra de los reinos, ¿viste? Y yes, sí. Van a comenzar la guerra de los vampiros, así nomás. ¿Quién va a ganar? Se van a joder todo el mundo. ¿Qué onda? Va a ser como el Endgame. Mames, güey. O mejor de lo del Hobbit, ¿viste? Tú sabes de los Hobbit, que te aparecen todos los cráneos de las razas, ¿no? Y ya nos jodimos todo, viejo. Viajeros del tiempo, psicóticos, magos. Viajeros del tiempo, psicóticos, magos, control de la carne,
El vampiro de la sombra. Vampiros que son feos, que te dejan mierda. Los Neforatos, digo. Lo siento. Si lo ofender. ¿Qué más? La sombra. ¿Qué más? A ver, los vampiros más. Los vampiros lindos, los vampiros hipotéticamente correctos que hacen la política. Esas cosas. Bueno, este fue el video más del canal del tío Some, como el sonido oficial o tal. Sobre el clan de las brujas. Las brujas. Clan de las brujas, del lore de Vampiro Mascarada. Así nomás. Si te gustó el video, voy a dejarlos en las originales de este video como el canal principal del Sommer oficial. Abajo en la descripción voy a dejarlo. Vaya video original, dale like, comparte, suscriben, comenten. O comparten, comenten, suscriben, comenten o dale like y aceptan. Así nomás. O puedes seguir las redes sociales de Sommer o ayudarlo en su PayPal. O Patreon, digo. Como Twitch, Twitter y Instagram. Y a la izquierda voy a dejar un video anterior y abajo un video terminado. Y si te gustó la reacción, dale like, comente o suscríbete. Ayúdame a llegar a los 500 suscriptores, así monetizo. Exacto, monetizo, sí. Así que yo voy, Ronnie, y nos vemos en un próximo video. Chao.